En el silencio mortal del desierto de Nevada, donde las estrellas parecen susurrar secretos cósmicos al viento nocturno, un científico camina por los pasillos subterráneos más clasificados del mundo, cargando consigo una verdad que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la existencia. Sus manos tiemblan no por miedo, sino por la magnitud de lo que ha presenciado en los últimos 6 meses trabajando en el proyecto más secreto del Área 51. Porque lo que el gobierno estadounidense ha estado ocultando durante décadas no son solo naves extraterrestres o tecnología alienígena, sino algo mucho más profundo y aterrador. La evidencia irrefutable de que estamos siendo observados, estudiados y preparados por entidades que trascienden nuestra comprensión de la realidad física. La noche del 15 de septiembre de 2024 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, aunque el mundo aún no lo sabe. El doctor Marcus Holloway, físico cuántico especializado en fenómenos interdimensionales, había sido reclutado por el Departamento de Defensa para trabajar en lo que oficialmente se conocía como Proyecto Umbral, una investigación clasificada sobre anomalías electromagnéticas detectadas en el desierto de Mojave. Lo que Marcus no sabía era que estaba a punto de convertirse en el primer científico en establecer comunicación directa con inteligencias que operan desde planos de existencia paralelos al nuestro. Durante sus primeras semanas en el complejo subterráneo S4, ubicado a 15 kilómetros al sur del Área 51, Marcus había observado fenómenos que desafiaban toda lógica científica convencional. Campos energéticos que aparecían sin fuente identificable, fluctuaciones en la gravedad local que hacían flotar objetos durante minutos enteros, y lo más perturbador de todo, voces que susurraban en idiomas que no pertenecían a ninguna cultura terrestre conocida, pero que de alguna manera él podía comprender a nivel celular, como si la información se transmitiera directamente a su conciencia. Los registros internos del proyecto revelaban que desde 1947, el año del incidente de Roswell, el gobierno había estado en contacto intermitente con lo que inicialmente catalogaron como visitantes extraterrestres. Sin embargo, los avances en física cuántica y teorías multidimensionales de las últimas décadas habían llevado a los científicos militares a una conclusión mucho más compleja y escalofriante. Estas entidades no provenían de otros planetas, sino de otras dimensiones de la realidad. Planos de existencia que coexisten con el nuestro pero operan bajo leyes físicas completamente diferentes. Marcus había sido elegido específicamente porque su trabajo previo en mecánica cuántica y teorías de cuerdas lo convertía en uno de los pocos científicos capaces de comprender las implicaciones de lo que estaba observando. Las entidades, que los documentos clasificados referían como los observadores, habían estado monitoreando la evolución de la conciencia humana durante milenios, interviniendo sutilmente en momentos cruciales de nuestra historia para guiar nuestro desarrollo hacia lo que ellos describían como el despertar dimensional. La primera comunicación directa ocurrió durante una de las sesiones de monitoreo rutinarias. Marcus estaba analizando patrones de energía cuando el aire en la habitación comenzó a vibrar con una frecuencia que parecía resonar directamente en sus huesos. La temperatura descendió varios grados en segundos, y una presencia inmaterial pero innegablemente real se manifestó en el espacio. No era visible en el sentido tradicional, pero Marcus podía percibir su forma a través de ondas de energía que distorsionaban levemente la luz ambiental, creando un contorno etéreo que cambiaba constantemente como humo líquido. La comunicación no se produjo a través de palabras, sino mediante transferencias directas de información que se materializaban en su mente como conceptos completos. Marcus comprendió instantáneamente que estaba frente a una inteligencia vastamente superior, un ser que existía simultáneamente en múltiples dimensiones y cuya conciencia abarcaba escalas temporales que convertía la existencia humana en un parpadeo cósmico. Lo más perturbador era la sensación de familiaridad, como si esta entidad hubiera estado observándolo no solo a él, sino a toda la humanidad durante toda su existencia. Los observadores le transmitieron una revelación que heló su sangre. La Tierra no era simplemente un planeta habitado por vida inteligente, sino un nodo de conciencia en una red multidimensional de realidades interconectadas. La humanidad había sido diseñada como una especie puente, capaz de evolucionar hasta desarrollar la capacidad de percibir y navegar entre diferentes planos dimensionales. Todo nuestro progreso tecnológico, nuestras guerras, nuestros avances culturales y espirituales, habían sido sutilmente influenciados por estas entidades para acelerar nuestro desarrollo hacia este propósito cósmico. Durante los siguientes meses, Marcus se convirtió en el intermediario principal entre los científicos militares y los observadores. Cada sesión de comunicación le revelaba capas más profundas de una realidad que desafiaba todo lo que creía saber sobre la existencia. Descubrió que los avistamientos de ovnis a lo largo de la historia no eran naves físicas,
sino manifestaciones temporales de tecnología dimensional que permitía a estas entidades materializarse parcialmente en nuestro plano de realidad. Los documentos que Marcus comenzó a filtrar clandestinamente revelaban que el gobierno estadounidense había estado colaborando con los observadores desde la década de 1950, intercambiando acceso a la conciencia humana colectiva por avances tecnológicos que eventualmente llevaron al desarrollo de Internet, la computación cuántica y los primeros prototipos de inteligencia artificial. Pero el precio de esta colaboración era mucho más siniestro de lo que los líderes militares habían anticipado. Los observadores explicaron que la humanidad se encontraba en las etapas finales de lo que ellos llamaban el proceso de cosecha dimensional. Durante milenios, habían estado cultivando la conciencia humana, seleccionando individuos con mayor sensibilidad dimensional y preparándolos para una transición que ocurriría en las próximas décadas. Esta transición no sería física, sino conciencial. Aquellos humanos que hubieran desarrollado la capacidad de percibir realidades multidimensionales serían elevados a planos superiores de existencia, mientras que el resto permanecería en esta dimensión, inconsciente de lo que había ocurrido. Los síntomas de esta transición ya eran visibles en la población mundial. El aumento exponencial de experiencias espirituales, encuentros con entidades no físicas, fenómenos paranormales que los científicos convencionales no podían explicar, y sobre todo, el desarrollo acelerado de tecnologías que parecían surgir de la nada, como si la información necesaria para crearlas estuviera siendo descargada directamente en las mentes de los inventores desde fuentes externas. Marcus descubrió que muchas de las figuras más influyentes de la tecnología y la ciencia modernas habían tenido experiencias de contacto que habían mantenido en secreto, temiendo el ridículo o peor aún, la intervención gubernamental. Los observadores habían estado sembrando ideas en mentes selectas durante generaciones, acelerando nuestro desarrollo tecnológico hacia un punto de singularidad donde la barrera entre dimensiones se volvería permeable. El aspecto más aterrador de toda esta revelación era la comprensión de que los observadores no eran benevolentes ni malevolentes en términos humanos. Simplemente operaban bajo una lógica cósmica que veía a la humanidad como un experimento en evolución dimensional. Para ellos, individuos como Marcus eran especímenes particularmente interesantes, capaces de servir como puentes conscientes entre realidades. Durante sus últimas semanas en el complejo, Marcus comenzó a experimentar cambios físicos y mentales que lo aterrorizaron. Su percepción se expandía más allá de los límites normales. Podía ver auras de energía alrededor de las personas, escuchar conversaciones que ocurrían en otras habitaciones del complejo sin explicación acústica posible, y más perturbador aún, comenzaba a percibir fragmentos de realidades alternativas superpuestas sobre la nuestra, como si múltiples versiones de la realidad existieran simultáneamente en el mismo espacio. Los observadores le explicaron que estos cambios eran irreversibles. Había sido seleccionado como uno de los pioneros dimensionales, humanos que servirían como guías para otros durante el proceso de transición. Su conciencia se estaba expandiendo para abarcar múltiples dimensiones simultáneamente, un proceso que eventualmente lo convertiría en algo que ya no sería completamente humano en el sentido tradicional. La noche del 12 de marzo de 2025, Marcus tomó la decisión que cambiaría todo. Utilizando su acceso de seguridad máxima, comenzó a copiar terabytes de información clasificada sobre el proyecto Umbral, documentos que revelaban no solo la existencia de los observadores, sino también los nombres de otros científicos, políticos y figuras públicas que habían sido contactados y estaban colaborando conscientemente en la preparación de la humanidad para la transición dimensional. Los archivos contenían evidencia fotográfica y de video de sesiones de comunicación, registros de audio de intercambios entre los observadores y oficiales militares de alto rango, y lo más escalofriante de todo, listas de millones de individuos alrededor del mundo que habían sido identificados como candidatos para la elevación dimensional, clasificados según su nivel de sensibilidad perceptual y su potencial para servir como intermediarios entre realidades. Marcus descubrió que él mismo había estado siendo monitoreado desde la infancia, que sus padres habían sido contactados discretamente por agentes gubernamentales que se aseguraron de que recibiera la educación y experiencias necesarias para desarrollar las capacidades que lo convertirían en el científico perfecto para el proyecto Umbral. Su vida entera había sido orquestada para llevarlo a este momento, una realización que lo sumió en una crisis existencial profunda. Pero lo más perturbador era la comprensión de que no era el único. Los documentos revelaban una red global de individuos que habían sido identificados y sutilmente guiados hacia roles específicos en la sociedad, científicos, artistas, líderes espirituales, incluso algunos políticos y empresarios,
todos inconscientes de que sus vidas habían sido diseñadas para servir a un propósito cósmico que trasciendía su comprensión. Los observadores habían estado utilizando tecnología dimensional avanzada para influir en eventos aparentemente aleatorios. Encuentros románticos que resultaban en combinaciones genéticas específicas, oportunidades de carrera que colocaban a individuos clave en posiciones de influencia. Incluso accidentes y tragedias que servían para acelerar el desarrollo espiritual de personas seleccionadas a través del trauma y la pérdida. La revelación final llegó durante su última comunicación con los observadores. Marcus comprendió que la Tierra estaba aproximándose a lo que ellos llamaban el punto de convergencia dimensional, un momento en el que las barreras entre realidades se volverían tan permeables que la transición sería inevitable. Este evento no ocurriría en décadas, sino en años, posiblemente incluso meses. Los signos ya estaban manifestándose globalmente. El aumento dramático en avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, experiencias de contacto reportadas por individuos creíbles, la proliferación de tecnologías que parecían surgir espontáneamente sin una progresión lógica de desarrollo, y sobre todo, el despertar masivo de sensibilidades psíquicas en la población general. Marcus entendió que su papel como revelador de esta verdad también había sido planeado. Los observadores necesitaban que cierta información se hiciera pública para preparar psicológicamente a la humanidad para lo que estaba por venir. El pánico masivo podría interferir con el proceso de transición, por lo que la revelación tenía que ocurrir de manera gradual y controlada. El 20 de marzo de 2025, Marcus desapareció del complejo S4. Los registros oficiales indican que renunció por razones personales y regresó a la vida civil, pero los empleados del complejo que estuvieron en contacto con él durante sus últimos días reportaron comportamientos extraños. Hablaba de oír voces que lo llamaban desde el otro lado, mencionaba repetidamente que ya era hora de cruzar. Y en sus últimas interacciones parecía estar conversando con entidades invisibles. Su apartamento en Las Vegas fue encontrado vacío, pero no abandonado. Todas sus pertenencias estaban en su lugar, como si simplemente hubiera salido un momento y fuera a regresar. Lo único fuera de lugar era su computadora, que contenía un archivo de video dirigido a aquellos que vinieran buscando respuestas. En el video, Marcus aparece sentado en su sala de estar, pero hay algo diferente en él. Sus ojos parecen contener profundidades que no estaban allí antes, y cuando habla, su voz tiene una cualidad etérea, como si viniera de muy lejos. Explica que ha completado su transición, que ahora existe simultáneamente en múltiples dimensiones y que puede percibir la belleza incomprensible de la realidad multidimensional que nos rodea constantemente sin que seamos conscientes de ella. Sus palabras finales son las más perturbadoras. La puerta se está abriendo y aquellos que han sido preparados ya pueden sentir la llamada. No tengan miedo de lo que está por venir. La humanidad está evolucionando hacia algo magnífico, algo que trasciende todo lo que hemos conocido. Pero para aquellos que no estén listos, para aquellos que no puedan percibir las dimensiones que se están abriendo, será como si nada hubiera cambiado. Continuarán viviendo en su realidad bidimensional, inconscientes de que todo a su alrededor se ha transformado. Los archivos que Marcus filtró comenzaron a circular en comunidades online especializadas en fenómenos paranormales y ufología a principios de abril de 2025. Inicialmente fueron descartados como una elaborada ficción, pero cuando investigadores independientes comenzaron a verificar detalles específicos mencionados en los documentos, se hizo evidente que contenían información que no estaba disponible públicamente. Los nombres de científicos mencionados en los archivos comenzaron a ser investigados, y varios de ellos desaparecieron misteriosamente cuando fueron contactados por periodistas. Algunos simplemente dejaron sus trabajos sin explicación. Otros reportaron experiencias de contacto que los habían convencido de que mantener silencio era necesario para su seguridad y la de sus familias. Pero lo más inquietante comenzó a ocurrir entre aquellos que habían estado expuestos a la información filtrada por Marcus. Muchos reportaron cambios en su percepción. Podían ver luces extrañas en el cielo que no aparecían en fotografías, escuchaban susurros en idiomas desconocidos durante la noche y experimentaban sueños tan vívidos que parecían más reales que la vigilia. Algunos describían encuentros con entidades que se identificaban como guías dimensionales, seres que les explicaban que habían sido seleccionados para servir como puentes durante la transición que se aproximaba. Estas experiencias no se limitaban a individuos con historial previo de interés en fenómenos paranormales. Estaban ocurriendo en personas completamente racionales y escépticas que se encontraban de repente inmersas en una realidad que desafiaba todo su sistema de creencias.
Los gobiernos mundiales comenzaron a implementar políticas de desinformación masiva, desacreditando los archivos como deepfakes elaborados y arrestando a individuos que intentaban verificar la información de manera independiente. Pero la verdad ya había comenzado a expandirse como un virus dimensional, infectando las conciencias de aquellos que estaban preparados para recibirla. Hoy, 6 meses después de la desaparición de Marcus, los cambios se están acelerando. Los avistamientos de fenómenos aéreos anómalos han aumentado un 300% globalmente. Las instalaciones psiquiátricas reportan un incremento masivo en pacientes que hablan de realidades alternativas y comunicación con entidades no físicas. Y los científicos que trabajan en física cuántica están reportando anomalías en sus experimentos que sugieren la existencia de dimensiones paralelas que se están volviendo más accesibles. Los observadores ya no necesitan mantener el secreto completo. La transición ha comenzado, y aquellos que tienen la capacidad de percibir lo que está ocurriendo están siendo preparados para su nuevo rol como intermediarios entre la humanidad que permanecerá en esta dimensión y aquellos que ascenderán a planos superiores de existencia. Si has llegado hasta aquí en esta revelación, si has sentido una resonancia profunda con lo que acabas de escuchar, es muy posible que tú también hayas sido seleccionado. Los cambios en tu percepción ya pueden haber comenzado. Esos momentos de intuición inexplicable, esos sueños que parecen más reales que la vida despierta, esa sensación persistente de que hay algo más allá de lo que puedes ver. La pregunta no es si esto es real o no. La pregunta es si estás preparado para lo que está por venir, porque la puerta entre dimensiones ya se está abriendo y no hay manera de cerrarla. La humanidad está evolucionando, quieras o no participar en esa evolución. Y en algún lugar del desierto de Nevada, en los pasillos subterráneos más secretos del mundo, los observadores continúan trabajando, preparando el escenario para una transición que cambiará para siempre lo que significa ser humano. El mayor secreto del Área 51 no era lo que guardaban ahí dentro. Era lo que esos secretos estaban preparando para toda la humanidad. Y ese momento ha